Hola, buenas noches a toda la cátedra. Me presento, yo soy Sabrina Rojas y mi compañero Lautaro Cuello. Hoy vamos a hablar y desarrollar sobre los temas que vimos en la cursada, como la etnohistoria y sus múltiples características, la problemática en relación a las fuentes indígenas, el Ayllus, y también hablaremos sobre la reciprocidad, redistribución y tributo en el Estado Inca. Plantearemos las concepciones relacionadas a la tenencia de la tierra, sistema productivo y tipo de tributo. Finalmente, cerraremos con los principios organizativos incaicos. Bueno, esperamos que el video sea de su agrado y comencemos. Como ya dijimos, el primer tema que vamos a desarrollar es la etnohistoria, la cual presentó múltiples definiciones a lo largo de la historia. Principalmente se la consideraba como la historia de los pueblos ágrafos, la historia de gente sin historia. Otros autores también la definieron la definida como los escritos e investigaciones de algunos antropólogos, arqueólogos e investigadores norteamericanos sobre la historia de los aborígenes del Nuevo Mundo. Dobbins la consideraba la historia, que es un avance del conocimiento de la cultura o el proceso cultural mediante el análisis de un grupo humano a través del tiempo, utilizando protocolos de naturaleza histórica, las cuales esas definiciones no son consideradas erradas. Para nosotros, la historia es una disciplina que tiene una identidad propia, se encarga del estudio del pasado desde el presente, de los actores sociales de los que no se tiene un registro histórico sistematizado, con el propósito de conocer los diversos procesos que han incidido en su transformación histórica, cultural y así posibilitando crear una imagen realista del grupo estudiado. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Bueno, consideramos que el objeto de estudio es el otro cultural, enfocándose en la reconstrucción histórico-cultural de comunidades indígenas sometidas al poder colonial, de grupos con cultura tradicional y de grupos modernos marginales, y de su relación con los demás pueblos con los que conviven y aquella cultura desaparecida por extinción o aculturación, dentro de la complejidad política e identitaria que ello representa. La etnohistoria posee una compleja utilización de fuentes, lo que exige al etnohistoriador una metodología que comprende varias fases, como buscar, seleccionar las obras y documentos necesarios para la investigación. Por ejemplo, las obras originarias de la propia cultura, puestas en papel, como documentos, códices, textos antiguos, escritura jeroglífica, crónicas y cartas. También obras de intelectuales autóctonos que reproducen la tradición oral exigiendo un análisis de depuración. Y por último, no menos importante, las fuentes coloniales, cuyo contenido nos permite conocer organizaciones sociales de la sociedad cautiva. El método que utiliza en la historia se encuentra entre la historia, de la que toma el uso y análisis de los documentos escritos, la heurística y la antropología, donde obtiene los conceptos, la etnología. Pero se ha complejizado incorporando elementos de distintas ciencias de acuerdo con las necesidades e intereses de cada uno, aprovechando los recursos que esté disponible para su proyecto a través de la investigación, en donde lo más importante es el problema que se quiera analizar. En función de eso se determinará el método o los métodos más adecuados para su investigación. Algunas ciencias que contribuyen a la etnohistoria son la lingüística,
la biología o la arqueología. Estas tres ciencias contribuyen al estudio del etnohistoriador, el cual la lingüística es el estudio de la lengua de los pueblos, principalmente del vocabulario. Nos informa muchas cosas sobre este. Se pueden rastrear contacto, migración e influencia y, si es posible, intentar una adaptación. La biología sirve para el estudio de la población también, tanto en el aspecto morfológico, médico y epidemiológico. Y la arqueología, eh, el uso de la etnohistoria por los arqueólogos como fuente de ideas y de datos para estudiar la historia cultural usando métodos arqueológicos. Dentro de la arqueología también se desarrollan diferentes ciencias como la etnografía, el cual es el estudio de las sociedades modernas, las que son distintas de nosotros en su cultura. La etnoarqueología, que es el estudio de las sociedades modernas por los arqueólogos con motivo de usar sus resultados para estudiar la historia cultural usando métodos arqueológicos. Eh, También existe un problema con las fuentes indígenas, la cual las fuentes documentales con las que trabaja el etnohistoriador plantean problemas de lectura e interpretación debido a la forma de los trazos, al no existir uniformidad en la escritura. La dificultad aumenta cuando se encuentra mezclado al español de la época con algunas lenguas indígenas y en otros casos con latín, dando cuenta así del análisis de contenido. En la historia, el sujeto investigador se lo llama EMIC y el sujeto investigado se lo llama ETIC. El EMIC es la unidad de análisis de ETIC y puede ser una comunidad, familia, institución o aquellos grupos sociales aislados que comparten su forma de vida o semejanza. En relación al EMIC y al ETIC, cada uno de ellos tiene una voz. La voz de EMIC rescata de la manera más pura lo que significa para él su propia realidad, mientras que la voz de ETIC interpreta la realidad del EMIC para proponer una manera de comprender cómo funciona este último. El ETIC tiene que tener contacto con el EMIC, solo así podrá percibir tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en el que se vive. Algunos historiadores mexicanos eh, estudian diferentes campos, como el campo de la religión, el cual Rafael Tena aborda los temas desde un punto de vista antropológico, histórico y histórico-cultural. Explica que la religión practicada por los mexicanos estaba más enfocada hacia el sincretismo que al politeísmo, ya que adoptaban dioses de otras culturas más que imponer sus propias deidades. Señaló también que existían 15 deidades, pero en las fuentes históricas se menciona hasta 114 dioses, que se dividen en tres grupos: creadores y providentes de la fertilidad agrícola y humana, del placer y de la energía cósmica, la guerra y sacrificios humanos. Otro campo que estudian los historiadores mexicanos fue la economía, la cual en las imágenes que recién vimos se muestra cómo una sociedad indígena hace uso de las prácticas para conseguir alimento, transporte, para luego enviarlo a otra isla donde serán comercializados. Este tipo de práctica era muy común en sociedades precoloniales, ya que así desempeñaban sus pequeñas redes comerciales, obteniendo con esto los alimentos y objetos necesarios para su subsistencia, mediante el intercambio de bienes.
Bueno, el segundo tema que vamos a plantear son las problemáticas sobre las fuentes indígenas. Como contamos anteriormente, se van dando distintos problemas a la hora de obtener las fuentes aborígenes que necesitan los historiadores. El texto con el que se trabaja todas estas temáticas es Crónica de lo Imposible de Frank Salomon, el cual plantea una visión de tres cronistas que tratan de crear una narrativa diacrónica del periodo de la conquista. Fuera intangible para los españoles contemporáneos, pero que estuviera hecha con auténticos materiales andinos. La raíz del conflicto que obra en las crónicas de los indígenas es la divergencia entre las concepciones andina y europea de la relación entre lo histórico y lo temporal. Las crónicas aspiraban a un objetivo más amplio en tiempo y espacio, centrándose en la clarificación de la secuencia temporal y proporcionando de este modo un instrumento para el análisis de causa y efecto. Bueno, vamos a establecer las diferencias que se dan entre la relación de la conquista del Perú de Titu Cusi Yupanqui, la relación de antigüedades desde el reino de Piru Pachacuti y Yamqui y el manuscrito de Guarachiri. Titu Cusi Yupanqui fue el segundo y penúltimo monarca del estado sucesor del Tahuantinsuyo. Su quehacer fue crear un puente conceptual entre dos sistemas. Tuvo que establecer los términos mediante los cuales se podrían reconciliar dos dinastías mutuamente opuestas, no solamente por la hostilidad, sino también por la incomprensión. El problema que él enfrentaba era, en primer lugar, demostrar que la línea de los señores naturales peruanos pasaba a través de su padre, a él mismo y al aún no derrotado estado neoincaico. En segundo, él necesitaba probar que los señores del Vilcabamba eran aliados y cristianos, no enemigos paganas del Sacro Imperio Romano. La solución de Titu Cusi Yupanqui fue adoptar una clasificación drásticamente simplificada de todas las acciones de los dos bandos en guerra. El reducir la historia militar diplomática tuvo un segundo significado, el cual fue que la lucha funciona como un idioma mágico en el diálogo de aquellos que no pueden entenderse de otra manera. El Tincuy, la confrontación de los oponentes simétricos para crear una unidad, que es también uno de los términos referentes a las batallas rituales que pueden entenderse como el prototipo de la comunicación a través de los límites culturales. Ofrecía así un modelo simple y completo para proyectar la diacronía inca en el futuro dominado por los españoles, muy generalizable y ampliamente aplicable. Ahora hablando de la relación de antigüedades del reino de Piru, Pachacuti y Yanqui. Pachacuti Yanqui fue un señor étnico de rango medio oriundo de una región vecina al Cusco. Él esperaba erigir un puente ideológico entre Europa y los Andes, cuya profundidad fuera la secuencia completa de la historia sagrada en ambos dominios. Acomodó al lector español al describir la acción militar en líneas que cualquier europeo podía entender. Permaneció renuente a reorganizar los actos rituales en categorías familiares. Con frecuencia no pudo o no quiso proporcionar ni siquiera una traducción aproximada de los términos quechuas para las acciones rituales. Consideró también que la religión europea y la religión andina, eh, que su descripción del discurso religioso se enfocaba a personas que se dirigen a la divinidad eh, y esperan respuestas sobrenaturales. Tenía que presentar el contenido andino de manera que permitiera su integración en un argumento polémico. Exige que la tradición andina incorporada sirva no solamente su propósito polémico, sino también sea una muestra detallada y auténtica del original. Por consiguiente, toma la forma de selección editora y no de reescrito simplificado. No pudo evitar exponer a sus lectores más adictos tanto a las rarezas como a las similitudes de la experiencia andina.
Al presentar la oración dentro de la matriz de la tradición dinastía inca, establece dos puntos. El primero es la existencia en el Nuevo Mundo de una historia cerrada, aunque precristiana, similar a la de los precristianos del Viejo Mundo. La otra es la existencia dentro de esta tradición de un acto de devoción análogo a la oración cristiana. Él también señala lo que considera las diferencias significativas. El contraste Tonapa-Viracocha no tiene un equivalente simple en la teología europea. La omnipresencia de las interrogantes en las oraciones a Viracocha expresa una preocupación por la incognoscibilidad del lugar sagrado. Y la religión inca no podía ser igualada con la cristiana en su rechazo constante para traducir o siquiera parafrasear la tradición religiosa andina. Por último, vamos a mencionar el manuscrito de Huarochi. El arte literario logra la penetración máxima en el pensamiento andino en un manuscrito quechua sin título que comienza: si los antepasados de los llamados indios hubieran tenido cronistas. El texto de Huarochi contiene muchos ejemplos intrandinos. La mayoría son mitos en los que las huacas sobrenaturales inmanentes batallan y en el proceso dan forma a la realidad geográfica y política. En estas, el combate humano siempre tiene un paralelo sobrenatural preciso, homólogamente alineado. La relación con la cristiandad, con las huacas, también se concibe como un mito haití. No está escribiendo para la conveniencia del lector criollo o hispanizado, puesto que las palabras quechuas desplazadas por glosas imprecisas no son generalmente términos difíciles por ser locales o cúlticos. Ambos abundan, sino que fáciles y familiares para cualquier quechua hablante. Todavía menos pudiera ser elegido para evitar perpetuar palabras cargadas con connotaciones no cristianas, pues estas también se encuentran en casi todas las páginas. La interpretación que uno le dé al fenómeno depende en gran parte del crédito que se le dé a la hipótesis de cualquiera de los tres autores. Dubiols considera que el manuscrito representa un reordenamiento del testimonio oral en un libro de referencia para el extirpador de idólatras. El uso de glosas imprecisas pudiera reflejar imperativos prácticos. El extirpador necesitaba comprender las correlaciones operacionales o de conductas del paganismo más que los conceptos subyacentes. Urioste considera que el manuscrito es recreación literaria de un escritor bicultural. La elección de las glosas imprecisas podía estar dirigida por una norma literaria. La clave podría estar en algún valor positivo de la palabra española introducida. Taylor, por su parte, considera que el texto de Huarochiri expresa un intento de preservar la tradición andina para uso andino, más que para extirpar o transcultural con propósitos coloniales. El escritor de Huarochiri concede a cada uno legitimidad en su propio contexto. Cada edad tiene una religión que encierra la lógica de las relaciones entre las personas, la naturaleza y el espíritu de los señores propia de ella. El ser conquistado no elimina el recuerdo. Su memoria se hace partícipe de un nuevo sistema mítico que pertenece a la época que le sucede y por ese mismo hecho falsifica parcialmente el contexto del cual emergió. La conquista de las deidades incas y checas por el panteón cristiano crea una manera de hablar que en principio reconoce la validez del ordenamiento anterior en sus propios términos y su relevancia teológica, con el actual cambio de edades, pero que sin embargo hace referencia a ellas utilizando términos con significación actual y no pretérita.
Se refiere al contenido de las religiones conquistadas en lenguaje del presente, pero no traducidas al lenguaje de la actualidad. Pero, ¿por qué se dice que es crónica de lo imposible? Se lo llama crónica de lo imposible porque si se eliminara la contradicción de términos y el obstáculo de la obra desapareciera, desaparecería también la obra misma. La literatura andina estaba desde antes condenado no solamente por razones externas, de que se estaba formulando un futuro aceptable para la cultura andina, solamente mientras se iban perdiendo los medios para ganarlo, sino también por razones internas. Dentro de su propio lugar histórico, luchaba contra los mismos límites del pensamiento coherente. Otro de los temas que vamos a desarrollar es el ayú, el cual es un elemento de cohesión social y estuvo presente en diversos aspectos de la vida cotidiana, como el ayú y la cosmovisión, el cual el análisis de la simbiología religiosa andina es uno de los caminos que permite comprender la estructura social, sobre todo si partimos del examen de lo que el habitante andino prehispánico pensaba de sí mismo y del mundo que lo rodea. La conceptualización de esta imagen y sus expresiones concretas y abstractamente a través de la ideología religiosa. Luego está el ALU y principio de organización social, el cual es posible demostrar que las sociedades andinas, como muchas sociedades tradicionales, estuvieron regidas y organizadas en torno a modelos elaborados conscientemente por los individuos. El ALU de esta manera se muestra durante el periodo prehispánico y colonial como una institución que reúne, organiza y cohesiona un grupo humano, integrándolo a la vida desde una posición netamente comunal. Luego está también el ayú y el tributo, el cual se presenta como una unidad social organizada que como un grupo solidario asume la responsabilidad de conjunto de los individuos quienes individualmente deben de participar activamente en la satisfacción de construcción tributaria mediante el trabajo comunal, ya sea individual o por turnos. También se encontraba la LIU y la tenencia de la tierra, en cual la cohesión interna de la LIU y el sentido de comunidad estaban estrechamente vinculada a la distribución por el curaca. La reciprocidad y la redistribución se inscribe de esta manera dentro de una concepción comunal de de la propiedad de la tierra, donde el individuo comparte con los miembros de su grupo una diversidad de aspectos de la vida cotidiana. Con la administración colonial en la LIU como institución cohesionadora, el curaca como su expresión político y social, reciben un rudo golpe que afecta los criterios de permanencia y pertenencia al grupo, fracturando así el principio de ordenador intrínseco de la LIU. Entonces se produce un reordenamiento bajo nuevas pautas. De esta manera se inicia un proceso paulatinamente que iría rompiendo la rigidez y la inmovilidad social característica del ayú prehispánico. Luego también existió el ayú y el trabajo comunal. La organización y la ejecución de los trabajos comunales, tanto en el periodo prehispánico como en inmediatamente posterior a la invasión, está regido y organizado en base de la comunidad social. El trabajo comunal como expresión de la solidaridad interna de la como manifestación de la reciprocidad entre los miembros del grupo, sirve de elemento cohesionador
en tanto que los principios ordenadores se mantengan funcionando y sean acatados por los individuos. La tarea se reparte entre cada grupo, siendo tomado este como una unidad social, manteniéndose de esta manera en la cohesión entre los individuos que encaran una misma responsabilidad. El trabajo comunal como recreación y regeneración de los lazos recíprocos adquiere características de efectividad al estrechar la relación entre los individuos componentes de una LIU. Con la invasión europea y la introducción del individualismo occidental, se altera la relación entre los miembros de la LIU, en desmedro de las formas comunales de trabajo, las que se verán relegadas a ocasiones cada vez más eventuales. En la LIU y Midmakuna, las tierras sujetas al control vertical eran explotadas bajo la pauta de ordenamiento social, impuesta por la existencia del Ayllu. Correspondería a cada uno de los Ayllu cumplir con el ideal autárquico. Cumpliendo con esta tarea, quienes en su turno se desplazaban a las tierras en las que debían cumplir sus funciones, entregando a su regreso los productos para ser redistribuidos por el curaca. Como en el caso del reparto de las tierras, bajo las pautas de reciprocidad simétrica y asimétrica a las que el señor estaba obligado. Sin embargo, a pesar de los grandes desplazamientos de población que supone el movimiento de gente de Ayllu, de diferentes grupos, y los riesgos de disolverse al ponerse en contacto entre sí. Las cualidades cohesionadoras y ordenadoras de la LIU hacía posible el mantenimiento de las unidades, aún fuera del alcance del control de los curacas. Durante el periodo colonial, muchos de los guitayos no regresaban a sus tierras, desvinculándose de sus correspondientes ayllu, convirtiéndose en forasteros y muchas veces formando ayllus de forasteros en los nuevos lugares que se asentaban. El ayllu y el parentesco, el incesto hasta el cuarto grado no es una costumbre o regla andina, por el contrario se trataba de una imposición colonial proveniente de la región católica y de los usos y costumbres del parentesco de la Europa occidental, en donde sí existe incesto hasta el cuarto grado. Por último, el ayllu y la muerte. La vinculación del individuo con el ayllu la vemos hasta el momento de su muerte y aún después de ella. La quema de ropa del difunto, el lavado de la misma, las comidas que se le preparaban después de muerto eran ceremonias en las que participaba todo el ayllu de los Sisos. Los sacrificios corrían también a cargo de los parientes y los miembros del ayllu, quienes rogaban a las divinidades tutelares que los acogieran. Asimismo, el transporte a este lugar del entierro corría a cargo de los miembros del ayllu, quienes velaban por los parientes cercanos y los bienes ocisos como parte de los lazos comunales tradicionales. Los dos sistemas más importantes de posesión comunitaria de la tierra antes de la llegada de los conquistadores españoles fueron el ayllu inca y el calpul azteca o mexica. El ayllu inca eran un grupo humano unido por vínculo de sangre. Surgió en la época de los grandes cultivos, al pasar de cazadores-recolectores a cultivadores. Depende para su subsistencia de la tierra que trabajan. Los clanes conservan el trabajo en común, la propiedad de la tierra como derecho colectivo. Se presenta el sistema patriarcal puro, siguiendo la filiación paterna, aunque mantiene el apellido de la madre para toda la descendencia.
Estuvo presente el matrimonio exogámico y el incesto para preservar la sagrada pureza de su sangre, y el tótem es considerado el origen de su agrupación y un personaje mítico, mágico, religioso que protegerá y dará unidad al grupo. Su dios totémico era Inti, el sol, y luego Viracocha. Banco Cápac y Mamá Ocllo, su hermana y esposa, inician la tradición de los 13 zapas inca de Cusco. Los aristocráticos alteraron la distribución de la producción, se apropiaron de los rebaños, las aguas, los bosques y los pastos, junto con todos los minerales, lo cual era considerado provechoso, ya que evitaba el enfrentamiento entre ayllus y se satisfacía las necesidades de todos los ayllus del Tahuantinsuyo. Los Hatunrunas eran quienes trabajaban la tierra para la siembra, que se dividía en tres partes. Una parte correspondía al culto y servía también para la manutención de viudas, huérfanos o discapacitados. Otra parte pertenecía al Inca y servía para sostener a la nobleza y al ejército. Y la tercera parte era destinada al consumo de productores y dividida entre los miembros de la Yu. Por último, la existencia de la Yu urbanos, es decir, ciudades divididas en barrios, serían un conjunto de ayllus especializados en los varios oficios necesarios para la vida de ese entonces. Por el contrario, el Calpul azteca o mexica es la unidad territorial administrativa en la ciudad del Imperio Mexicano. Está conformado por tres grandes señoríos: México, Texcoco y Tacuba. La ciudad de Tenochtitlán se dividía en cuatro campán o parcialidades orientadas de acuerdo con los rumbos cardinales. En el sureste se encontraba Teopán, en el suroeste Moyotlán, en el noroeste Huepán y en el noreste Atahualpa. A su vez, cada una de estas parcialidades tenía un núcleo dedicado a sus deidades particulares. Teocalli, templo; Ectepán, palacio; y el Tianguis, mercado. El Calpulli era una subdivisión social que generalmente estaba vinculado con una zona residencial o barrio que controlaba ciertas tierras para el uso común o individual de sus miembros. Era una unidad corporativa, no solo poseía la tierra, sino que era la unidad responsable para el pago de tributos y servicios personales. Los calpuleques o jefes de Calpulli representaban a los miembros en los tribunales. Los escuadrones del ejército estaban compuestos por gente de un mismo barrio y llevaban sus banderas que los distinguían en la batalla. Los artesanos tuvieron sus barrios determinados, las casas de soltero estaban ubicadas en los distintos barrios, el Calmecac o colegio sacerdotal estaba relacionado con los calpullis originales. Los barrios tenían sus dioses tutelares y sus templos. Sus moradores se ocupaban del culto de aquellos y de la participación de capullis en las celebraciones religiosas generales. Los calpulli eran comunidades en posesión de la tierra desde el tiempo en el que habían ocupado al establecerse en la región. Eh, eh, Bueno, aquí mostramos un ejemplo de la editorial que hicimos sobre la importancia de la Yu. También es importante destacar el rol que cumplía la mujer y las soberanas en el antiguo Perú, el cual ellas participaban en las cacerías comunales, tenían a cargo la cacería de especies pequeñas. Las mujeres que vivían en Acliahuasis
Algunas eran consideradas tan divinas que no se les podía mirar a los ojos. La gente de la localidad iba a hablar con ellas y las mamaconas, quienes dirigían el Aquiahuasis para que intercedan ante el Inca. Los capitanes incas tenían audiencias con las mamaconas en conjuntos con ellas, eran las que organizaban los rituales, que era algo de suma importancia. El país tuvo soberanas de gran nivel, que eran mujeres que tenían posesiones, dominio y su poder era considerado divino. Por ejemplo, la señora de Cao y la señora de Chornapac. Gobernaba el matrimonio por igual, tanto el Inca y su esposa Ocoyo. Había posición de poder para la mujer, como las collas, alcaya, mamacona e iñacas, que eran mujeres de distintos territorios que se dividían el tiempo con el Inca y hacían tratos favorables para su pueblo. Guamampoma menciona también que había una gran señora por cada uno de los cuatro suyos de Tahuantinsuyo. Aquí mostramos algunas de las imágenes de la soberana del antiguo Perú. El último tema es la estructura del Estado Inca. Se puede relacionar con dos principios, el concepto de reciprocidad y el concepto de redistribución. La reciprocidad se aplica a las relaciones entre individuos y grupos sistemáticos. La redistribución supone una jerarquía. En la sociedad inca, la reciprocidad caracteriza la vida económica a nivel de las comunidades rurales. La redistribución proviene de la organización estatal, pero la redistribución no se opone a la reciprocidad, sino que se inscribe en su promulgación. En este esquema debe atribuirse un lugar especial a los jefes locales, los cuales constituyen la bisagra entre la reciprocidad comunal y la redistribución estatal. Circulación de los bienes en el Imperio Inca. Circulaban por medio del trueque, fundamentalmente a través del tributo. Ese tributo es el que asegura la circulación de los bienes a través del imperio, ya sea que producto de las tierras incas lleguen directamente al Cusco o que nunca transfiera de una región a otra los bienes acumulados. Pero se trata de una circulación relativamente limitada por una parte, tener en cuenta la importancia del consumo local, por otra, los campesinos no solo den tributo al Inca, sino que también a toda la jerarquía de los curacas. El modelo de organización social de los incas, el modelo fue la dualidad y la tripartición, ordenan sobre todo las estructuras de parentesco y la reciprocidad, mientras que la división decimal ordena la burocracia inca, que es la redistribución. Organización social es la distribución del espacio siguiendo los puntos cardinales. Las cuatro partes del imperio situadas alrededor de Cusco entran en una clasificación y se ordenan según jerarquía. Se oponen dos a dos dentro de un sistema definido por dos dicotomías sucesivas. La primera da nacimiento a los conjuntos de arriba y abajo, constituyendo Chinchaysuyo y Antisuyo, la mitad superior, mientras que Colleysuyo y Cuntisuyo forman la mitad inferior. Acá vemos un ejemplo de lo que es la cuatripartición, dividiéndose en Chinchaysuyo, Colleysuyo, Antisuyo y Cuntisuyo. Un ejemplo de lo que es la dualidad, donde se destacan las dos dinastías, el Jurín Cusco y el Hanán Cusco, y un ejemplo de cómo se da la tripartición. Bueno, en total, Cusco comprende dos mitades, Hanán Cusco y Jurín Cusco. Cuatro cuadrantes o barrios, que son Chichaysuyo, Colleysuyo, Antisuyo y Cuntisuyo, y 12 grupos de tres seques, que son 4 grupos Collana, 4 grupos Payán y 4 grupos Callao. De acuerdo con el carácter fundamental del pensamiento inca, se verifican transferencias desde una forma de organización a otra. Las categorías Collana, Payán y Callao se aplican a las cuatro partes de Cusco. El orden jerárquico de la tripartición se proyecta sobre la organización dualista y cuatripartista. Así es como Chichaysuyo se asimila a Collana, Antisuyo a Payán
y Collasuyo a Callao, mientras que Cuntisuyo corresponde a la vez a Payán y a Callao. Se gobiernan conforme a las instituciones establecidas por el Inca, es decir, mediante ayllus y mitades. Nombraba un cacique de cada ayllu y había tres ayllus, llamada Coyona, Pasana y Callao. Cada uno de estos ayllus tenía 200 indios y un principal a quien obedecía. Estos tres obedecían al cacique principal que mandaba a todos. Bueno, esto sería todo sobre lo que es el Imperio Inca, sobre lo que son las materias vistas los temas vistos en la materia. Esperamos que haya sido cerrado el video y nos vemos muy